En este video haremos una mesa con un efecto interesante y también veremos si se puede reemplazar la leche con resina epoxi. En general hay que verlo. Disfruta el video. Esta historia comenzó cuando encontré una sesión de fotos como esta. Ya hay muchas sesiones de fotos así en internet y la mayoría de las veces se hacen añadiendo leche al agua. Yo en cambio decidí lograr ese efecto usando resina epoxi y hacer una mesa fuera de lo común. Como ya habrán notado, tomé una tabla de roble y la estoy marcando de esta manera, ya que al final quiero obtener una mesa redonda. Por eso corto con la sierra de calar dos semicírculos, de los cuales curiosamente al final saldrá un solo círculo con una inserción de resina en el centro. Hablaremos más adelante. Luego limpio estas zonas de la corteza, y esto es algo que hay que hacer antes de pasar por la cepilladora, ya que con el tiempo en la corteza se acumula mucha suciedad y arena, y la arena es abrasiva, y el abrasivo daña y desafila las cuchillas rápidamente. Después de la cepilladora, la diferencia se nota claramente. Esa es la cantidad de material que tuve que quitar para nivelar completamente las piezas. Para lograr el efecto de flores en leche, necesitaremos flores y un sustituto de leche. Como no me gustan mucho las flores de plástico, compré un par de ramas de rosas arbustivas pequeñas. Para no tener que esperar un par de días a que se sequen, las pongo en el horno. Las flores bien secas se cubrirán con resina epóxica sin mayores sorpresas y se verán exactamente igual, incluso después de varios años. Por eso mismo las seco. Y mientras este ragú de rosas termina de prepararse, yo me ocupo del encofrado. Coloco las tablas en su lugar y las envuelvo con una tira de plástico. La conseguí en una tienda de materiales de construcción. Originalmente era un perfil de PVC para marcos de ventanas. Para estos fines es algo muy práctico y cuesta poco. Lo recomiendo. Luego, como de costumbre, la primera etapa de protección es el sellador de silicona. Funciona perfectamente. De hecho, en principio se podría dejar solo con eso. Pero hay que entender que es elástico, y la masa de resina, si la hay, puede simplemente expulsarlo. Por eso, la segunda etapa la hago con masilla automotriz de dos componentes. Precisamente esa combinación y ese método nunca me han fallado. Finalmente pasamos a la parte más interesante. Para crear el efecto deseado, en la primera capa vierto la resina epoxi más barata. Este es ED20. La teñí bien con colorante blanco y empecé a colocar las flores. Esta composición tiene muchos inconvenientes, pero en este caso se convirtieron en ventajas. En primer lugar, la mezcla es muy espesa, lo que me permitió colocar todas las flores en su sitio y al nivel adecuado. En segundo lugar, esta mezcla se endurece muy rápido. Como resultado, podré verter la siguiente capa en solo unas horas. También tiño la segunda capa con colorante blanco, pero no tan intensamente, para conseguir al final una transición suave. Después de un día, cuando la segunda capa ya ha endurecido pero todavía está un poco pegajosa, vierto la siguiente, la tercera y ya la capa final. Para esto utilizo una mezcla de alta fluidez. Esta resina es muy líquida y se polimeriza, es decir, se seca en 4 días. Durante este tiempo, todas las burbujas salen por sí solas, lo cual en este caso nos viene perfecto. La capa final la tiño ligeramente con colorante blanco. En teoría se puede dejar sin teñir, pero yo no quería que se notara una línea clara entre las capas, ya que, en mi opinión, eso arruinaría un poco el efecto. Pero eso ya es cuestión de gustos. Y mientras la resina se seca, nos ponemos a fabricar la base de la mesa. En la sierra de inglete corto las piezas al tamaño y ángulo necesarios. Si les interesan las medidas exactas, dejaré un archivo con el plano en la descripción de este video. Aclaro de inmediato que ese plano no es mío. Yo también lo encontré en internet. En las piezas marco los lugares donde irán las uniones para tornillos en ángulo. Lo hago con la ayuda de este tipo de accesorio. Al final obtuvimos 9 elementos, que muy pronto se convertirán en la base de la mesa. Pero antes los lijo bien a fondo. Normalmente redondeo los bordes a mano. Considerando que esto es roble, es muy difícil excederse. En el siguiente paso pegamos toda la estructura y unimos las piezas entre sí con tornillos Kreg.
Realmente son muy diferentes de los tornillos comunes, ya que están diseñados específicamente para este tipo de uniones. Como resultado, los elementos quedan unidos de manera firme y la madera no se agrieta. Elimino el exceso de pegamento con un trapo húmedo, y así con todas las uniones. Como resultado tenemos esta estructura a la que aplico un aceite universal, un aceite duro. Mientras trabajábamos con base la resina se secó, ahora ya se puede. Para obtener una tapa de mesa perfectamente redonda, calculamos el centro del círculo ovalado, taladro en el centro, y lo principal es no excederse. De lo contrario, la broca podría alterar toda la composición, apareciendo entre las flores. Con esta herramienta, empezamos a cortar un círculo perfectamente redondo, de a pocos milímetros por pasada. Después de 5 pasadas y aproximadamente 1 hora y media, obtuvimos una tapa de mesa perfectamente redonda, cuya parte inferior estoy trabajando con una fresa a 45 grados. Así, la tapa de la mesa se verá visualmente más ligera. En general, trabajar con resina epóxica en un taller de carpintería no es la tarea más agradable, ya que las virutas y el polvo de la epoxi se adhieren mucho y son difíciles de eliminar con métodos convencionales. Además, aunque la resina epóxica es más blanda que la madera, desafila mucho la hoja. Como resultado, después de incluso un pequeño trabajo con resina epóxica, el taller se ve así. Les aconsejo tener en cuenta este hecho si planean dedicarse a este tipo de trabajos en su limpio taller de carpintería. Bueno, yo me trasladé a un lugar más sucio destinado a estos fines. Y con la ayuda de una fresadora, un carro y 2 guías, nivelo la parte superior de la tapa de la mesa. Luego, con una lijadora, elimino las marcas de la fresadora y dejo la superficie lisa. Y ahora sí, aplico el barniz. Es un barniz especial brillante para encimeras. Al final, esto es lo que obtuve. En general, estoy satisfecho, pero realmente me gustaría escuchar su opinión. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan bien logré el efecto que buscaba? Escriban su opinión en los comentarios. Y si el video realmente les fue útil y les gustó, solo entonces denle like. Para mí, eso es un indicador muy importante. Gracias.